Estoy en línea con el doctor Carlos Baeza, quien es constitucionalista, es abogado, por supuesto, y quiero repasar con el doctor Baeza qué pasa si no voto en las elecciones, qué dice la Constitución, qué pasa con las PASO, y también comentarle un temita de Córdoba, pero eso en un ratito nada más. Doctor Baeza, qué placer saludarlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muy bien, gracias. ¿Qué dice la Constitución a propósito de las obligaciones de los ciudadanos con respecto a las elecciones PASO o generales? En realidad, la Constitución lo único que incluye es el sufragio dentro de los derechos de los habitantes. Lógicamente, porque todo lo que es materia electoral le corresponde, digamos, a la legislación común, a la que dicta el Congreso. Así que todo lo que nosotros tenemos en materia electoral se va a regir por el Código Electoral Nacional y otras leyes similares. Así que lo que vamos a encontrar en la Constitución únicamente es el derecho al sufragio. Y es importante porque vos sabés que cuando la pregunta que se hace mucha gente dice, ¿por qué el sufragio tiene que ser obligatorio? ¿Por qué tengo que ir a votar? Que es una pregunta bastante interesante. Vos sabés que hasta 1912 el sufragio tenía tres características. Era público, es decir, vos ibas a la mesa, llenabas un papel con el nombre del candidato que te gustaba y lo dejabas ahí, o sea, todo el mundo se enteraba por quién votabas, obviamente, pero era público. O si no, lo decías en alta voz, voto por fulano de tal, y la autoridad de mesa lo anotaba en el papelito. Era público. Aparte, no era secreto, aparte no era obligatorio, era voluntario. Si querías votar, votabas, no querías votar, no votabas, sin ningún tipo de castigo ni sanción. Y por último, una característica importante era el tema de la universalidad del sufragio, o sea que puedan votar todos. En el sistemas anteriores, el voto era censitario, es decir, votaba un sector de la población. Por ejemplo, los alfabetos sí, los analfabetos no, o los propietarios sí, los inquilinos no. Justamente por todo esto hacía que la gente no fuera a votar, porque sabía que el caballo del comisario iba a ganar siempre. Entonces, si vos no podías votar porque no eras propietario, o el voto te obligaban a decir, voto por fulano en la mesa donde estaba el presidente, tu patrón, y tenías que votar por él, por el partido de tu patrón. Es decir, había mucha presión y la gente no se desinteresaba por el sufragio. Entonces, ¿qué hizo Sáenz Peña en su famosa ley? Estableció las tres características actuales del sufragio. Universal, es decir, votan todos, en principio. Hay gente, por ejemplo, que tiene una pena de prisión cumpliendo por determinados delitos, los dementes, pero fuera de ello votan todas las personas, es universal. Aparte es secreto, es decir, hay un doble mecanismo, que es primero el cuarto oscuro, y segundo un sobre cerrado donde vos colocás tu voto. Y por último es obligatorio, porque lo que Sáenz Peña quería, dijo justamente la frase, quiera el pueblo votar, porque justamente con estas características la gente se iba a animar a ir a votar, y de allí que quedó lo del sufragio obligatorio. Durante muchos años se ha discutido si esta característica, la obligatoria, las otras dos no se discuten, que sea universal y secreto, está fuera de discusión. Pero la categoría justamente de obligatorio, tiene sentido. En estos momentos no, porque no existe todo ese tipo de cosas que vos llegabas a la mesa y decían, usted ya votó, te sellaban el documento y te lo daban y tenías que ir. Claro. Es decir, entonces no se justifica. Aparte son pocos los países que tienen sufragio obligatorio. ¿Qué se podía haber hecho hasta 1994? Modificar el artículo de la ley electoral, Sáenz Peña, y borrar, en vez de poner obligatorio, poner voluntario. No se hizo eso. Y por tanto, a partir de 1994, como se incorporó expresamente a la Constitución, ya para poder sacar el carácter obligatorio habría que modificar la propia Constitución. Entonces es imposible, por lo menos por ahora, nadie va a pretender hacer una reforma de la Constitución para sacar el carácter obligatorio. Tal cual. Entonces, obligatorio, ¿qué significa en definitiva? No es que te llevan de prepo a votar. Significa que si no votas vas a tener sanciones. En nuestra legislación, la sanción es una multa. Si vos pagás esa multa, ya no quedás exento de la otra sanción. Pero si no pagás la multa, te pueden impedir realizar trámites, por ejemplo, tramitar un documento de identidad u otro tipo de documento. Entonces, con las personas que tienen obligación de votar, que son todos los que tienen entre 16 años para arriba, este es un tema también importante que después tenemos que charlar porque hay mucha confusión respecto al tope de la edad. Esta gente tiene obligación de votar, y si no vota va a tener la sanción, y si no paga la sanción va a tener
un trámite administrativo que no va a poder realizar. Doctor, en este caso quiero hacer un stop pequeño en relación a esto que está diciendo de la sanción. Hay gente, sí, o en otras provincias se ha dado que no se ha ido a votar en gran cuantía. Estas personas, todas 100%, reciben una multa, no sé de cuánto es el monto, pero reciben... No, es bajito, es muy bajo, no me acuerdo la actualización en este momento. Reciben una multa bajo, y la tienen que ir a pagar. ¿Esto es así? Sí, ¿Hay un contralor? ¿Cómo? Se hace por internet directamente todo, no hay nada presencial. Se paga por internet. 50 pesos me dicen por acá, ¿puede ser? ¿Que es la multa? No, la verdad no tengo el monto actualizado, no lo sé porque eso lo actualiza la justicia electoral, no sé. En este momento con 3 no sé. Pero sí, hay que pagarlo, claro. Hay que pagarlo. Y si no, uno no puede, por ejemplo, renovar un pasaporte o renovar un DNI. Tal cual. Claro. Cada tanto ha ocurrido, no siempre, pero ha ocurrido que después de las elecciones sale una ley de amnistía electoral por la cual se suprimen, digamos, los castigos. Pero es un albur que hay que correrse, claro, porque justamente hay una fecha que fija el propio cronograma electoral para hasta cuál vos podés acreditar que no votaste y que pagaste la multa. Caso contrario, vas a tener ese problema de no poder realizar el trámite, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que habría que terminar con el voto obligatorio, pero como te explicaba recién, mientras no se reforme la Constitución, eso no se puede hacer. Sí. ¿Por qué se armó tanto revuelo en Córdoba, donde hubo una discusión, cuando se dijo que no había castigo para quien desista de ir a votar cuando la ley sí lo dice? Un disparate total, ¿no? Un disparate de alguno que había bebido un poco de más, claro, algún fernet de más, y entonces salió con esas cosas, porque realmente, estando la propia, no digo una ley provincial, la Constitución Nacional dice que es obligatorio, claro, y el Código Electoral dice que como es obligatorio y si no vota va a tener esas sanciones. Así que no sé, un desequilibrado puede haber sido, sí. Bueno, por ejemplo, le llega la notificación que hay que ser presidente de mesa a esta persona. Tengo que viajar, me voy de viaje. ¿Cuántos son los kilómetros que exime esta persona y cómo lo justifica para decir no pude ser presidente de mesa? Y ahora usted me va a contar, antes de caer en el tema de las edades, todo lo que la gente tiene que saber con sus obligaciones o eximirse de ellas cuando tienen que participar de las elecciones, pero dando contralor de las mismas. Claro, las únicas excepciones que trae el Código Electoral son dos, para no votar y no ser castigado. Una es estar a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación, en cuyo caso la persona que se encuentra en esa ciudad, en ese pueblo donde esté, durante el horario de elecciones, entre las 8 y las 18, tiene que concurrir a algún establecimiento policial con su documento de identidad, y ahí le van a dar una constancia que en ese momento, a esa hora, ese día, está en ese lugar. Luego, con ese certificado, cuando pase la elección, simplemente es un trámite, todo se hace hoy día online, se escanea el certificado, se envía a la justicia electoral y con eso lo justifican a uno que pudo, eximirse de votar sin tener sanciones. Y el otro caso es la persona que esté afectada por una enfermedad que le impida, movilizarse y llegar hasta el lugar de votación. En ese caso hace falta también tener un certificado médico que así lo acredite, y el trámite es el mismo. Luego de las elecciones hay un pedido para justificarlo, se hace todo el trámite por online, y con escaneando el certificado médico, la justicia electoral luego lo va a eximir, de todo tipo de sanción. Esas son las dos únicas razones que hay para poder eximir del voto a cualquier persona, tanto sea la autoridad de mesa como el votante común. ¿Puede quedarse una mesa sin presidente? Se llama a uno, la otra persona notifica que no puede ir, se llama a otro, esa persona no va, y van otros que sí participan en el Contralor. ¿Cómo funciona el mecanismo en estas características? Sí, bueno, la ley es clara en ese aspecto, porque siempre se habla de el primero de la fila. La gente tiene temor de ir temprano, dice, por ahí no hay presidente de mesa, y viene uno y me dice, venga usted acá y siéntese, y cómo hace todo el comicio acá, porque no hay otro. Bueno, la verdad es que es así el sistema. Si no hay presidente de mesa cuando está por comenzar la votación, a las 8 de la mañana, antes, la autoridad tenía que comunicarse, la autoridad, que tiene los comicios a su cargo, la autoridad puede ser policía o gendarmería, el que le toque, prefectura, tiene que comunicarse con el correo se comunicaba con la Junta Electoral, y la Junta Electoral tenía que designar una persona, lo cual a veces era imposible de conseguir ese tipo de requisitos.
Entonces, con buen criterio, se estableció que tenía que haber en cada, porque la Junta Electoral está en cada provincia y después en cada ciudad están las delegaciones de los juzgados federales, pero no es fácil hacer el trámite. Se demora mucho, quiero decir, no puedes tener una mesa parada y la gente acumulándose y haciendo cola sin que la mesa comience a funcionar. Entonces, ¿qué se hizo? Con buen criterio, se estableció que en cada mesa electoral de cada establecimiento donde se vote, tiene que haber un representante de la Junta Electoral. Entonces pensaron, aquí no, hay que nombrar gente, hay que nombrar una persona en cada uno de los colegios. Y a alguien se le ocurrió con inteligencia, dijo, ¿y por qué no nombramos como de representante de la Junta Electoral al director del colegio, que es el que tiene que ir a ver los colegios todos los días? En el caso de los colegios, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, justamente hace ya varios años, los directores de los colegios son los representantes de la Junta Electoral. Ellos, si no hay una mesa constituida, ellos sí tienen la facultad, porque se lo da la ley, de tomar a cualquier persona que se encuentre en ese lugar por ahí votando o podría votar, y decir, señor, venga, lo lamento mucho, pero usted va a tener que hacerse cargo de una mesa. Eso funciona así. Antes había una práctica viciosa, que era que esa obligación, había la gente que se encargaba de la custodia de las mesas, un policía, un gendarme, no sé lo que fuere, a cualquier persona dice, señor, venga, siéntese. Eso estaba prohibido por la ley, porque eso no era un representante de la Junta Electoral, no podía la fuerza de seguridad agarrar a un ciudadano y privarlo de su derecho a la libertad física y clavarlo ahí, aparte, sin tener autoridad de la Junta Electoral. Así que ese es el cuadro actual. Si no hay no hay presidente de mesa, la directora del colegio, el director del colegio, el que está a cargo del establecimiento, ya sea si es un colegio, el establecimiento que fuere, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el que puede, sí, ese sí, y ahí uno tiene que aceptar el cargo, porque esa persona, el representante, es como si le hubiera llegado un telegrama de la Junta Electoral. Eso es lo que corresponde. Tal cual. Ahora, hay una característica que a veces se confunde. Si yo no voté en las PASO, ¿por qué? X motivos, tendría que tramitar después para que me pongan la multa o lo que fuere. Si yo no voté en las PASO, puedo votar en las generales. Es decir, la sanción que hay por no votar en las PASO es simplemente la que te decía antes, claro, la multa, y si no la pagas, claro, no hacer el trámite. Pero simplemente no por las PASO las elecciones generales son otras. O sea, si no vas a votar claro, en estas PASO de este domingo, eso no te exime de poder votar en las próximas de octubre. Claro. Perfecto. Estoy charlando con el doctor Carlos Baeza, quien es abogado constitucionalista, hablando un poquitito del Código Electoral, de las obligaciones de los ciudadanos, de las excepciones, de los pormenores, de los imponderables, bueno, de todo lo que puede rodear al mundo electoral y que ustedes tienen que saber para estar al tanto. Y quiero hacer hincapié en el tema de las edades. ¿A partir de qué edad, con cuántos años cumplidos, de qué mes? 16 años. Bueno, pero si yo cumplo o sea, si cumplo el viernes o el mismo domingo de las elecciones, ¿tengo que ir a votar? ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes están eximidos por tener más años de los que exige la Junta? Sí, ahí se mezclan los temas, justamente. La edad que tradicional de toda la vida fue 18 años para votar, pero ya hace unos años se bajó el límite de edad a los 16 años. Para ese fin, se estableció que cada persona, cuando va a renovar el documento a los 14 años, automáticamente la autoridad que lo registra como tal, comunica a la Justicia Electoral, y la Justicia Electoral lo incluye ya a uno en el padrón. Quiere decir que en el padrón hay muchos chicos que tienen 15 años, hoy, que tienen 15 años, porque están incluidos cuando fueron a renovar el documento de identidad. Bien, la edad es 16 años cumplidos. Quiere decir que si ahora vos en las PASO, porque te dice, bueno, pero yo figuro en el padrón. Sí, pero figurar en el padrón es uno de los requisitos. Tener el documento de identidad es otro de los requisitos, pero lo más importante es tener la edad mínima que exige la ley, que son 16 años. Así que si vos el día de la elección de las PASO tenés 15 años, porque no llegaste a los 16 todavía, no podés votar. Uh-huh. Y si lo vas a cumplir entre las PASO y la general de octubre, obviamente cuando te presentes a votar en octubre ya vas a tener los 16 años. Entonces hay otra teoría que anda dando vuelta por ahí, que inclusive a nivel de alguna vez la Cámara Nacional Electoral hicieron unos comunicados pero que nadie los entendía. Establecieron que el menor entre 16 y 18 años no tiene obligación de votar, igual
que el mayor de 70 años. Y ahí se confunde un tema de edades con sanciones. Si el sufragio es obligatorio, y es obligatorio a partir de los 16 años, todos los que tengan 16 años el día de la elección, y que tengan el documento y que estén en el padrón, tienen obligación de votar, y si no votan, van a tener las sanciones de que hablábamos antes. Todos los que tengan a partir de los 16 años. El tema es que la persona puede tener entre 16 y 18 años y no ser castigado, porque la ley electoral establece que esas personas entre 16 o 18 y los mayores de 70, antes no era así, no tienen, digamos, no es que no tengan obligación tienen todos. Yo si tengo 78, si tengo obligación de votar, sí, claro, ¿por qué no vas a tener obligación de votar? Y a los 80, sí, hasta el día que te mueras tenés que votar. Si no hay tope de edad para votar. Pero entonces, las personas entre 16 y 18 y mayores de 70, no es que no tengan obligación de votar porque el voto es obligatorio. No tienen sanciones si no votan, que es una cosa distinta. Claro. Entonces un chico que tenga entre 16 y 18, si no vota, no es que el voto sea obligatorio, no vaya, si no quiere ir, no vaya, porque no estás obligado a votar. Y usted, abuelo, porque tiene 71, no está obligado a votar, no vaya. Y si quiere ir a votar, ¿por qué no voy a poder votar? Entonces, esa es la diferencia. Entre 16 y 18 y más de 70, hay obligación de votar siempre. Si no votás vas a tener las sanciones, pero la ley no te va a aplicar justamente las sanciones. Esa es la única diferencia que hay en ese sector de los 16 a los 18 y los mayores de 70. Ahí está. Bueno, me imagino que el doctor Baeza va a votar, como cada elección. ¿Qué opina sobre el ausentismo que se está dando? Y eso obedece a muchas causas. Es multicausal el tema del ausentismo. Siempre en las elecciones, en las PASO por general, siempre se vota, hay mucho menos caudal electoral que las generales. Porque la gente sabe, en definitiva, que las PASO no son más que, por más que haya tenido buena intención el legislador, no son más que una gran encuesta, porque no elegimos a nadie. Este domingo 13 no vamos a elegir a nadie nosotros. Es un termómetro primario. Claro, sí, simplemente, porque nadie va a asumir el cargo porque gane el 13, porque no están en juego los cargos. Son, digamos, elecciones internas. Entonces, si un partido presenta una boleta el 13 de agosto y está solo, no tiene competencia interna, bueno, gana contra él solo, no gana contra nadie, pero no asume un cargo. Con esa misma boleta se va a tener que presentar en las generales. Tal cual. En cambio, si un partido tiene más de una línea interna, tiene más de una de candidatos, esos candidatos lo que hacen en estas pasos es competir entre ellos. Y el que resulte triunfador de las distintas listas es el que va a representar al partido en las elecciones de octubre. Esa es la diferencia. Pero en sí, elegir para que ya asuman un cargo a partir del 13 de agosto, no hay nadie. No. Entonces eso a veces desmotiva un poco a la gente porque dice, bueno, si este partido tiene un solo candidato. Claro. Y ese es uno de los grandes errores de la ley electoral. La primitiva ley electoral del año 2003 establecía que si un partido tenía una sola lista, no tenía que votar en las PASO, lo cual era correcto. Bueno, la nueva ley, desde el 2011, 2015, establece que aunque el partido tenga una sola lista, tiene que presentarse para las PASO, lo cual es un disparate y un absurdo, porque ese partido va a presentar su lista el 13 de agosto y como está solo, va a ganar porque no compite contra nadie. Es como correr solo. Claro, corre solo. Y en octubre va a presentar la misma boleta, exactamente la misma, porque estaba solo y no le ganó a nadie, y ahí recién lo van a elegir. Entonces habría que, hay que modificarla. Hay un montón de otros aspectos de la ley de paso que no viene al caso comentar ahora. Pero eso habría que suprimirlo porque la gente no va a votar a las pasos como va a votar en las generales, se supone, ¿no? Tal cual. La última, y tengo 3 minutitos antes de dejar el programa, y quiero hacer hincapié con el tema de los extranjeros. Sí. ¿Qué obligación? Sí, si quiere votar, si tiene obligación. Tiene derecho, sí, el extranjero tiene derecho a votar a nivel de cargos provinciales y municipales, no nacionales. O sea, puede votar por senadores provinciales, diputados provinciales, intendente, concejales, esos cargos sí. A nivel nacional él no puede votar ni por presidente, ni por diputados nacionales, ni por senadores nacionales. Para eso tiene que estar inscrito en el padrón de extranjeros, y es
el voto del de él es igual que el voto de cualquiera de nosotros. Tal cual. Ahí está. Pero sí, ¿y el trámite lo debe realizar en su embajada? No, pero estamos hablando del Perdón, extranjero que vive en la Argentina. El extranjero que vive en Argentina, sí, sí. No, él tiene que simplemente anotarse en el padrón de extranjeros. Bien, perfecto. Estar incluido dentro del padrón de extranjeros, porque cuando vaya a la mesa se vea que está dentro del padrón de extranjeros, justamente. Sí, sí, Simplemente eso. estaba también pensando en gente que es argentina, que está en el extranjero, va a la embajada argentina y emite su sufragio. Ese sí, ese es otro trámite. Es otro el trámite del argentino que está viviendo en otro lugar puede votar en la sede de las embajadas, ese es otro caso, sí. Ahí está. Está previsto en la ley, sí. Como siempre, Carlos, es un placer hablar con usted con tanta precisión, conocimiento y que nos dé este panorama tan esclarecedor que tiene que ver con las próximas elecciones, paso para nosotros este domingo. Gracias, Sebastián. Para mí también ha sido un placer charlar contigo. Será hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Gracias, Carlos. Abrazo. Adiós. El doctor Carlos Baeza es abogado constitucionalista, dando el panorama más certero y preciso que uno pueda llegar a tener en cuanto a las elecciones.